Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, así como la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, por la invitación a este 8º congreso. A mí me toca hablar en esta oportunidad de la fascitis plantar en el paciente obeso. La fascitis plantar, como todo el mundo conoce, es una inflamación de la fascia plantar, que es muy frecuente en la población obesa o en los pacientes obesos. Pero para conocer qué es la fascitis plantar, hay que conocer primero qué es la fascia plantar. Anatómicamente, la fascia plantar está compuesta por 3 aponeurosis. La aponeurosis plantar externa, la aponeurosis plantar media y la aponeurosis plantar interna, de la cual la que se inflama en los procesos de fascitis plantar es la aponeurosis plantar media. Esta aponeurosis plantar media anatómicamente tiene forma de triángulo, cuya base, como lo vemos en la figura, se inserta en la cabeza de los metatarsianos y cuyo vértice va hacia el calcáneo, que es continuidad del tendón de Aquiles, y este tendón de Aquiles va a transformarse en esta fascia plantar media o aponeurosis plantar media. Ella está formada histológicamente tanto por fibras longitudinales como por fibras transversales, que en los procesos de fascitis plantar son las que se desgarran e inflaman. Es importante conocer la biomecánica de la planta del pie para poder saber por qué esta fascia se inflama. Vamos a remontarnos a 1935 en los estudios de Norton de biomecánica, que él estudió la bóveda plantar. Entonces, las fuerzas que llegan al pie a través de la tibia es más o menos aproximadamente la mitad del peso corporal. Y de este peso, la mitad va hacia el retropié y la otra mitad va hacia el antepié. Y de allí, las 2/3 partes van hacia la cara medial y la 1/3 parte va hacia la cara lateral. Por lo tanto, podemos determinar que toda la sobrecarga viene hacia la parte interna del pie, que es donde se produce la inflamación de la fascia. Si lo vemos en un dibujito, como vemos aquí, la bóveda plantar tiene forma de domo, en la cual el retropié, que es este que está aquí, o la parte de atrás del pie, va a soportar la mitad de estos 6 kilos que le estamos soportando a este domo. Y de allí vamos a tener 2 kilos hacia la parte interna del pie y 1 kilo hacia la parte externa del pie. Entonces, prácticamente toda la cara medial en este tipo de triángulo isósceles vamos a ver que está soportando casi 5 kilos de los 6 que le estamos metiendo al pie. Si lo vemos en este dibujito, pues vemos que el mayor vector va hacia la cara medial del pie. Cada vez que el pie choca con el suelo, la fuerza de impacto se multiplica y llegamos a cargar en el pie de apoyo hasta 4 veces el peso de nuestro cuerpo, como lo dijo en la conferencia anterior el doctor Cordillo. Entonces, no es lo mismo que un paciente de 60 kilogramos, donde vamos a cargarle a ese pie 240, a un paciente que pese 100, 120 kilogramos, donde estamos cargándole a ese pobre pie 400, 480 kilogramos. Hay un trabajo que se publicó en la Obesity Review habla sobre una perspectiva biomecánica en los desórdenes musculoesqueléticos, donde ellos concluyen que además de los trastornos óseos y articulares como el riesgo de fractura y osteoartrosis, vamos a ver que la obesidad también puede tener un efecto profundo en las estructuras de tejidos blandos, como son los tendones, la fascia y los cartílagos. Hay otro trabajo que se publicó en septiembre del año pasado en la revista DeFoot, donde ellos hablan sobre la fuerza muscular asociada a la obesidad en corredores o en trotadores obesos. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que la obesidad se asocia con una carga plantar excesiva que se agrava después de correr por reducciones relacionadas tanto en la fatiga de la fuerza del músculo plantar como del músculo inversor. Entonces, ellos también concluyen que es aconsejable no soportar el peso, sino más bien hacer ejercicio sin soporte de peso. Entonces, a los pies, ¿cómo afecta el sobrepeso a esta parte del cuerpo? El peso corporal es directamente proporcional a la carga que soportan nuestros pies.
Por lo tanto, en los pacientes obesos vamos a tener que van a sufrir de metatarsalgias, talalgias, espolones calcáneos y por supuesto el tema que nos lleva a colación, que es la fascitis plantar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la fascitis plantar? Como dije anteriormente, es un desorden musculoesquelético que afecta principalmente la fascia plantar, la entesis de la fascia plantar. El origen se han estudiado y se han hecho todos los estudios que es prácticamente mecánico. Los pies planos y un tipo de marcha que disminuya el arco longitudinal medial del pie van a crear un esfuerzo excesivo en esa parte de la fascia, como lo mencioné anteriormente en los estudios biomecánicos. La gran mayoría de los pacientes obesos pues tienen un pie plano y una pronación del pie que hacen que disminuya ese arco longitudinal del pie. Esto va a producir pequeños desgarros microscópicos e inflamación crónica a nivel de la aponeurosis plantar media. Y también se han hecho estudios donde vemos que desórdenes vasculares y metabólicos van a producir cambios degenerativos en los tejidos conectivos y por ende en la fascia. La gran mayoría de los pacientes obesos van a tener o van a presentar trastornos vasculares y por supuesto enfermedades metabólicas. Epidemiológicamente hablando, la fascitis plantar es una condición limitante y una causa común de talalgia en los adultos y sobre todo en los obesos. Afecta a más de 1 millón de personas al año y a la tercera parte de estas personas van a ir a una consulta médica presentando dolor a nivel del talón. Va a afectar tanto a personas atléticas, sobre todo en lo que son maratonistas, corredores, marchistas, como a personas sedentarias, que es en caso de la gran mayoría de los obesos. Los factores de riesgo. Tenemos la obesidad como primer factor, la pronación del pie, los corredores excesivos, como dije anteriormente, y la bipedestación prolongada. Pacientes que pasan mucho tiempo de pie van a presentar también la fascitis plantar. Tenemos un trabajo que se publicó sobre los factores de riesgo en el Journal of Bone and Joint Surgery de 2003, donde ellos concluyen que el riesgo aumenta la fascitis plantar cuando el rango de movilidad de dorsiflexión del tobillo disminuye. Como sabemos, la gran mayoría de los pacientes obesos tienen una disminución de los rangos articulares y por lo tanto van a presentar fascitis plantar. También este trabajo concluyó que aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado van a aumentar su riesgo para desarrollar una fascitis plantar. El diagnóstico de la fascitis plantar es netamente clínico, ¿ok? Hay que hacer una buena historia clínica con unos buenos antecedentes y una buena anamnesis para preguntarle al paciente cuáles son las sintomatologías. El paciente va a referir que son talalgias matutinas o a dar los primeros pasos y que aumenta al pasar el día. Es muy frecuente en la consulta que el paciente llegue y le diga, en lo que me levanté de la cama me dio el dolor en el talón. Y a medida que iba al baño, a la cocina o al closet, pues el dolor me aumentó y al transcurrir el día el dolor aumenta. También son pacientes que pasan tiempo sentados y al incorporarse a la bipedestación presentan esa talalgia. El examen físico es muy sencillo y muy simple. Uno toca esa inserción de la fascia plantar a nivel de la cara interna del talón, donde se inserta en el calcáneo, y el paciente refiere dolor, un dolor intenso. Los estudios imagenológicos no son de uso frecuente. Se usan solamente en casos crónicos recalcitrantes y en la no mejoría del paciente. Y se usan más que todo para buscar otra patología a nivel del pie, como es por ejemplo el ultrasonido, donde vamos a ver un aumento del grosor de la fascia y señales anormales en el tejido. El uso de rayo X para buscar pie planos, espolones calcáneos, que son causas también de fascitis plantar. La resonancia magnética nuclear, donde vamos a ver un aumento del grosor de la fascia.
Normalmente la fascia plantar mide entre 1,75 a 3 milímetros. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo de la medición de una fascia que está a 1,74 milímetros. O sea, podemos decir que esta es normal. Entonces, si comparamos pacientes con una resonancia magnética que tenga ya 3 o 4 milímetros, podemos considerar que tiene una fascitis plantar. El tratamiento. El tratamiento es netamente también conservador y lo puede tratar un médico general, el médico internista, el médico endocrino que está viendo el paciente. Primero, el reposo es importante para el paciente. La modificación de su actividad física. En pacientes obesos que son trotadores, que son marchistas o que tienen un trabajo que están mucho tiempo de pies, pues uno le modifica su actividad y ellos van a mejorar. Los masajes con hielo. Los masajes con hielo son muy simples. Uno le dice que uno agarre una botella de eso, de 600 cc, de lo que llama la bombonita, le eche agua y la ponga en el freezer, en el congelador. Una vez que eso esté congelado, pues el paciente va a trabajar esa botella como si fuera un rodillo a nivel del pie. Y eso lo va a disminuir mucho la fascia plantar, o la fascitis plantar, perdón. Y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, siempre y cuando el paciente, por su condición metabólica, no tenga ninguna contraindicación. Las técnicas de estiramiento. Las técnicas de estiramiento es importante que el paciente estire, dorsiflexione el tobillo, estire el tobillo o extienda el tobillo, que el paciente haga ejercicio con los dedos de los pies de este tipo, que mueva los dedos, que eso ayuda a relajar la fascia plantar y por lo tanto disminuye su inflamación. El 90% de los pacientes con este tipo de tratamiento mejoran. Pero aquí hay que hacer una acotación. Si no disminuimos el peso corporal del paciente con tratamiento o con actividad física o desde el punto de vista quirúrgico, este 90% no va a existir y vamos a bajar en un porcentaje elevado la mejoría del paciente. Entonces, este tipo de paciente que todavía tiene una fascitis plantar crónica o recalcitrante, pasamos a otro tipo de tratamiento. Ya un tratamiento que podemos decir que es conservador, pero un poquito más invasivo, o mejor dicho, que va a evaluarlo o lo va a tratar otro tipo de médico. Como por ejemplo es la medicina física y rehabilitación. El paciente se le indica, se le manda a un rehabilitador, a un médico fisiatra, y él le va a indicar una serie de ejercicios que lo van a ayudar tanto en su esfera metabólica de obesidad como en la fascitis plantar. Luego tenemos las ortesis y las férulas nocturnas, y eso es más del manejo del cirujano ortopédico o del traumatólogo, que uno indica, son plantillas con un soporte escafoideo de acuerdo al paciente de 12, 13, 14 milímetros, donde este soporte escafoideo va en el arco medial del pie y eso va a relajar la fascia plantar. Por lo tanto, le va a producir alivio. También uno puede ponerle unas taloneras con una cierta elevación, sobre todo en caso que el paciente tenga un espolón calcáneo, o también para disminuir el peso sobre esa parte de inserción de la fascia. Para llegar ya al tratamiento invasivo. Ya el tratamiento invasivo sí es más que todo del cirujano ortopédico o del cirujano traumatólogo. Las infiltraciones con corticosteroides. Las infiltraciones con corticosteroides, uno coloca un poquito de anestesia local con un esteroide. Eso sí, esto está muy controvertido o hay mucha controversia. Hay médicos que les gusta, hay médicos que no les gusta o cirujanos traumatólogos que no les gusta porque ellos dicen que a la larga una infiltración con un esteroide a nivel de una fascia o de un tendón puede producir un daño posterior al tendón. Entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado y ver que no se puedan producir infiltraciones muy frecuentes o muy seguidas. Luego tenemos lo que está muy en boga ahorita, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no es más que al paciente en el mismo consultorio se le extrae una muestra sanguínea, esa muestra sanguínea se centrifuga, esa centrifugación va a producir un concentrado plaquetario, ¿ok? El cual luego es
colocado en una nueva jeringa y ese concentrado plaquetario es lo que se le coloca en el sitio de inserción de la fascia plantar. Esto va a hacer que haya regeneración del tejido y mejoría de la patología. Porque acuérdense que ahí hay células madres, plaquetas y todo. Aquí hay un trabajo que se publicó en la revista de Patología Clínica Aplicada, ¿okay? Donde ellos concluyen que existe una mejoría significativa del dolor de acuerdo con la escala análoga del dolor, la función del pie, ¿ok? Y además, por ultrasonido, ellos determinaron que la fascia plantar disminuyó en comparación con el grupo de solución salina, o la inflamación de la fascia plantar, mejor dicho, perdón. Luego tenemos las ondas de choque. Las ondas de choque no son más que son ondas acústicas de mayor frecuencia y energía. Son muy parecidos al ultrasonido, pero esas tienen una mayor fuerza, una mayor energía y una mayor densidad, que se van a colocar en tejidos lesionados para producir su mejoría y su regeneración. Esto, por supuesto, lo hace un médico que haya tenido alguna experiencia o haya tenido algún curso en colocación de ondas de choque, porque las ondas de choque mal colocadas también producen daño a los pacientes. Hay un trabajo que se publicó en marzo del año pasado que comparan las ondas de choque extracorpóreas focales y las de presión radiales en la fascitis plantar, en la revista Rehabilitación, donde ellos concluyen que tanto las ondas de choque focales como las ondas de presión radiales son terapias con un perfil de efectividad y seguridad equivalente en el tratamiento de la fascitis plantar. O sea, que mejoran mucho los pacientes con el uso de ondas de choque. Y por último tenemos ya el tratamiento quirúrgico, que es el que hacen ya el cirujano traumatológico o el cirujano ortopedista, que es la fasciotomía plantar. La fasciotomía plantar puede ser tanto percutánea como abierta y no es más que la liberación de la fascia plantar a nivel de su inserción en el calcáneo. Pero lo más importante y lo que quiero que lleven a casa es que si no mejoramos la obesidad del paciente, por mucho tratamiento que le demos a esta fascitis plantar, no va a mejorar el dolor del paciente. Nuevamente, quisiera agradecer a la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad por la invitación a este congreso. Y a ustedes por su atención y por su tiempo, muchísimas gracias.